un momento en el que escribe, un interés en particular, pero yo creo que en el sentido que Borges le pone, lo que hace es ponerle todo un problema de conocimiento, ¿no? Perdón. Porque lo que él dice es que no es que la realidad no se pueda conocer, sino que la realidad siempre está mediatizada por los intereses de alguien que nos cuenta sobre esa realidad, ¿no? Entonces, en el texto yo empezaba a contar un poco sobre, en particular, 3 libros que hablan sobre el asunto de la muerte de Juárez. 2 que me interesan son periodísticos y el tercero es una novela. Es una novela muy interesante, como vamos a ver, porque la novela va más allá, ¿no? Empieza a tomar el asunto de la muerte de Juárez y termina explorando una realidad mucho mayor, ¿no? Más o menos como lo que decía Borges. El primer libro, ustedes los pueden conseguir más o menos aquí en las librerías, algunos han perdido. El primer libro lo escribieron de hecho unas periodistas del diario Juárez y algunas comunicólogas. Creo que era un grupo de 11 mujeres que se reunió por ahí del 96, me parece. Sí, creo que es como en el 96 o 97. El libro es muy significativo, se llama El silencio que la voz de todas quiebra. Y me parece que es el libro que inicia este proceso de traducción, de acercarse a esta realidad. El libro es terrible en muchas maneras porque recoge testimonios directos, incluyendo diarios, ¿no?, de algunas de las víctimas, reportes policíacos, lo que algunos expertos dicen, sociólogos, y termina siendo un libro muy, muy fundamental. Pero el libro por el que yo empiezo este texto es uno muy curioso que escribió un periodista estadounidense que se llama Charles Golden. El libro se llama Juárez, el laboratorio de nuestro futuro, que desde el título es algo así un poco imponente, ¿no? Juárez, el laboratorio de nuestro futuro. Este libro se publicó en el 98. Yo lo quería traer porque, y de haber sabido que era un grupo más pequeño, lo hubiera traído porque es un libro de imágenes, ¿no? Es un libro hecho por 11 fotógrafos, todos cuarenses, y este autor que hace un ensayo sobre esas fotografías, ¿no? Entonces, el libro tiene de todo un poco, no necesariamente se enfoca en el caso de las muertas, pero también sobre las maquiladoras, la pobreza, los sectores más desprotegidos, ¿no?, la vida en las dunas, ¿no?, en la gente que vive sin agua corriente, ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que me interesó mucho de este libro es justamente la tesis que desde el título se entiende, ¿no? Juárez, el laboratorio de nuestro futuro, en el sentido de que todo lo que ocurre en Juárez, de algún modo es la metáfora o el principio de un problema mayor que poco a poco va creciendo, ¿no? Y que en Juárez se está ensayando, que en Juárez se está intentando o está ocurriendo como un fenómeno que no va a detenerse en Juárez y que, como hemos visto, se está poco a poco expandiendo en todo el país, no solo en México, sino también en Estados Unidos, ¿no? Y es muy preocupante, ¿no? El fenómeno en sí, y eso es tal vez por lo que el libro es tan importante, en realidad no tiene un origen de esencia en Juárez, porque no ocurre porque somos juarenses. Lo que quiere decir Charles Bowden es que estos problemas no nos pasan porque somos mexicanos o porque somos fronterizos o porque de algún modo no sabemos comportarnos, ¿no?, sino porque hay todo un contexto político, económico, social que ha hecho de Juárez una ciudad altamente peligrosa, altamente marginal, con instituciones muy disfuncionales, ¿no?, como casi todos nosotros sabemos. Les voy a citar un pedacito del libro, es un fragmento muy pequeño, donde Bowden inscribe esta tesis de Juárez como laboratorio de algo que va a ocurrir en todo el país, en todo el continente, probablemente en todo Occidente. Y bueno, cito. Así como que me está robando la idea. Bueno, el cambio vendrá cuando las colonias aparezcan una a una, cuando las chabolas se desborden hacia el valle una por una, cuando el muro se extienda a lo largo de la línea fronteriza milla tras milla. En 1998 la idea del muro apenas empezaba, ¿no? Un muro que ya está completado, ahorita que cruzábamos me lo señalo porque yo no lo había visto, ¿no? Bueno, esta vez, dice Bowden, esta vez no sabremos cómo llamarlo, porque en el siglo XX hemos usado todos los nombres: progreso, revuelta, revolución, terrorismo, guerras de liberación nacional, genocidio. Hemos agotado nuestro lenguaje tratando de escribir con palabras lo que sabemos que vendrá. Entonces, en 1998,
el vaticinio es terrible, ¿no? Es decir, él observa a Juárez, se entera de estos problemas y dice, y entiende que este proceso económico que vivió Juárez en ese momento, que nos llevó hacia esos problemas de marginación y de violencia, es el principio, ¿no? Es el principio de algo que viene. Y algunos años después empezó él a volver y siguió, y tiene ya y ya lleva como 5 libros, ¿no? Ahora, los títulos son muy curiosos, ¿no? Porque empezó Juárez, el laboratorio de nuestro futuro, el siguiente libro es Infierno, así se llama, el último libro se llama Éxodo. Entonces, ya nada por la secuencia de libros, ¿no? Uno empieza a hacer sentirse mal, ¿no? Hace unos 2 meses o 3 lo visité a Bowden, fui a verlo, él vive en Arizona, en Tucson, y estábamos ahí en su casa, estábamos ahí conversando, y yo le preguntaba, bueno, me interesa mucho el libro porque creo que el primero, porque creo que puso el dedo en la llaga de hablar del problema, no como algo intrínseco de Juárez, no como algo que nosotros provocamos, sino como el fenómeno, mejorar, sí, como el fenómeno que viene. Entonces decía Bowden, sí, el problema de esto, no es solo tener razón, porque tuvo razón, por supuesto, sino haberse quedado corto, ¿no? Porque dice Bowden, yo no esperaba que en 10 años el proceso se iba a radicalizar de tal forma que pareciera casi irreversible, ¿no? Y entonces él decía esto, yo no sé cómo un Estado de Derecho tan fallido como el que vivimos ahora nos va a regresar de este problema, ¿no? O sea, si las instituciones no funcionan, si la policía está completamente desorganizada, penetrada por la corrupción, si los carteles de narcotráfico están tan atomizados, ¿no? que hay tanta gente con tantas armas al mismo tiempo, ¿con quién se sienta uno a negociar? ¿No? O sea, no es como en los 80s cuando había 2 grandes carteles, ¿no? El presidente los llamaba a los pinos, se reunían y dicen, bueno, vamos a negociar, vamos a hacerlo de tal forma y aquí se acaba todo. Ahora no, él decía, ahora cómo vamos a resolver este problema, porque cada persona en Juárez tiene acceso a un arsenal infinito cruzando la frontera y todo el mundo se está armando, ¿no? Entonces no puedes volver a reunirte en la mesa con 10,000 personas armadas, es una exageración para Juárez tal vez, pero no para el país, y hacer que de algún modo negocien contigo, ¿no? Entonces él se preocupaba mucho porque dice, el cambio que vendrá cuando él escribía en ese momento, a lo mejor ya llegó, ¿no? Ya llegó definitivamente a Juárez y probablemente a todo el país. Bueno, eso en cuanto a él, ¿no? En un momento del libro, porque les decía que son imágenes, aparece una en particular que es terrible, ¿no? Es una imagen de un rostro de una mujer que fue encontrado creo que era en Chamizal en el verano del 96-97. La mataron, dejaron el cuerpo ahí, nadie encontró el cuerpo como por, ¿qué sería? Unas 2 o 3 semanas. Era el clímax del verano, así que estábamos con unos fácilmente 30, 35 grados, una cosa así, a la sombra. No que estoy diciendo 40, sí, y el rostro se calcinó totalmente. Se calcinó y después del calcinamiento pasó literalmente a dorarse, ¿no? Se quedó dorado, ¿no? Tan dorado que cuando Bowden vio la fotografía por primera vez en Juárez, en la casa del fotógrafo, estaban viéndolos así en un proyector, pensó, mira, una máscara. Entonces, pues, esto parece como una máscara que trajiste tal vez del sur o una cosa así. Dice, no, pues que no es una máscara, es el rostro de una niña de más o menos 14 años que encontraron y que se quedó. Entonces, cito lo que dice Bowden, lo que escribe Bowden en el libro cuando está viendo el rostro, ¿no? Observo a la niña en la pantalla. Me digo que una fotografía vale 1000 palabras. Me digo que las fotografías mienten. Me digo que hay mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Me digo que sigo soñando, pero ella me mira. La piel es suave, casi como tallada y lijada, pero demasiado oscura. Y los gritos de ella son simplemente demasiado ensordecedores. Entonces, Juárez para él, por supuesto, se vuelve la imagen de esa niña que no puede olvidar, lo obsesiona, y a la fecha, él, cuando conversaba con él, me decía lo mismo, ¿no? Si es que no la puedo olvidar, ¿no? Siento como que todos tenemos un deber, ¿no? De acercarnos a este problema y tratar de buscar el modo no solo de expresarlo,
sino que al expresarlo se conjure esa realidad de violencia y se retroceda, ¿no? se desarme de algún modo. Ahora, el libro es muy efectista, claro, ¿no? Mostrar la foto, comentarla de esa manera, produce un estremecimiento terrible, y ese era justamente el plan de Bowden, ¿no? En 1998 el tema de las muertes se empezó a explorar en la prensa nacional, pero no en la prensa estadounidense, y para él era importantísimo que se empezara a escuchar esto, porque una vez que la prensa estadounidense se involucra más prensa internacional, y el problema, entre más luz haya, mejor, ¿no? Oye, ahí por ejemplo, ¿qué nos puedes decir de tu experiencia cuando le dices que eres de Juárez? ¿En dónde has andado? ¿Te refieren el caso de los muertos de Juárez? Sí, lo primero que todo el mundo menciona. Sí. Y es bien curioso porque se menciona a Juárez en todos los niveles, en todos los contextos, siempre como un reducto de violencia, ¿no? Así como si lo único que es tener a Juárez por eso. Ahora, yo entiendo cuando el alcalde dice, no, es que se mancha el nombre de Juárez porque está mal, porque no todo es eso, y por supuesto que no todo es eso, y todos aquí somos prueba de que la violencia no es lo único que existe, ¿no? Ustedes son el futuro de una sociedad viable todavía y funcional, ¿no? Pero no, el problema no es que se diga demasiado, o incluso se hable de una forma casi sensacionalista o amarillista del problema. El problema es que siempre se dice menos de lo que realmente es, ¿no? Yo creo que la mala fama debe de existir, ¿no? Como una encomienda, ¿no? Aunque todos estemos de acuerdo que a lo mejor no nos va a pasar a todos, que no todos estamos causando la violencia, que muchos queremos vivir en nuestra vida, es urgentísimo, ¿no? Que se hable de esto, aunque sea de lo único que se habla, como el principio de una manera de retroceder en las dinámicas de poder que están detrás de eso, ¿no? Pero es cierto, cuando daba clases en París, yo llegar clases de español para algunos niños de preparatoria, una de las maneras en que me pagaban los estudios, lo primero que me decían es, ¿tú eres de dónde? De México. Dice, no, pero ¿de qué parte? No, pues soy del norte. Y me dice, sí, pero ¿de qué ciudad? No, pues más o menos entiendo. Es que no vas a saber dónde soy. Soy de Juárez, ¿cómo que no voy a saber dónde es? Es donde matan mujeres, ¿no? Entonces, si ellos se sacuden, qué feo que se diga eso de mi ciudad, ¿no? Yo cuando vivía ahí, pues esas cosas no pasaban así, ¿no? Pero pensándolo otra vez, bueno, está bien, aunque sea eso, aunque de cierto modo esa idea me difame, porque yo nos difame a todos, ¿no? Porque nosotros no matamos mujeres. Es terrible que se diga, pero es urgente que se diga, por ellas justamente, ¿no? Por ellas las que se han muerto, por las víctimas de la violencia. Entonces, yo creo que vale la pena ensuciar el nombre si esa sociedad nos lleva por lo menos a una limpieza real, ¿no? Si no de facto no va a terminar la violencia, por lo menos empieza a crear un nuevo discurso, ¿no? Donde la violencia no es tolerable, donde no podemos normalizar la violencia. El problema con el reclamo de decir que solo se habla de Juárez por eso, es que si no se hablara de Juárez, entonces se aceptaría la violencia como algo normal, como algo que está bien, que está ahí al lado, que no nos afecta y que por eso no hay que hablar de ello, ¿no? Yo creo que es el reverso, ¿no? O sea, no debemos aceptarlo como algo normal, es un fenómeno con el que no debemos estar dispuestos a vivir, hay que decirlo una y otra vez, aunque sea lo único que se diga. Pero bueno, entonces esto en cuanto al primer libro, ¿no? El segundo libro es un libro de un periodista mexicano del DF que se llama Sergio González Rodríguez. El libro se llama Huesos en el desierto. Entonces, si empezamos con esta idea de la imagen de esta chica que parece una máscara, y a partir del comentario de Bowden, que es muy efectista, como decíamos, ¿no? Que de algún modo difama el nombre de Juárez, porque de nuevo no todo puede reducirse a la violencia de una mujer asesinada. Este proceso de traducción del que les hablaba empieza a echarse a andar, ¿no? Cuando llevamos al libro de Huesos en el desierto, ocurre algo muy curioso. Este periodista llega en el 2000 más o menos a investigar el problema de los asesinatos, ¿no? Empieza a hacer sus recorridos, empieza a hablar con gente y empieza a trabajar un ensayo largo que de repente es un ensayo literario, de repente es una investigación periodística, no se entiende muy bien, es muy caótico, no tiene una estructura real, y sin embargo el libro empieza a producir una serie de teorías sobre lo que ocurre con las muertes, ¿no? Entonces,
en verdad son tres principales teorías las que él habla y las tres más o menos empiezan a contradecir, ¿no? La primera dice,